Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Vamos a dar inicio a este programa de Yo Libremente Opino, en el que ya tenemos aquí a nuestros analistas ciudadanos, al buen José Manuel. Muy buenas noches, queridos escuchas, un placer estar con ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar con Yo Libremente Opino. Ulises. Buenas noches a todos nuestros escuchas, buenas noches a ustedes mis compañeros y comencemos. Bueno, y vaya que tenemos tema, bueno, ha sido el tema de la semana y mundialmente, pues este fallecimiento tan lamentable de el comandante Hugo Chávez. Algo que en todos sentidos ha sido una noticia estremecedora, ha sido una noticia impactante, ha sido una noticia reveladora y también ha ayudado de una u otra manera pues a entender un poquito mejor la realidad, por ejemplo, del pueblo venezolano, ¿no? Esto porque lo planteo porque pues mucho el poder mediático mundial se ha enfocado en la idea de que Chávez era un dictador, pero las muestras de cariño que se han manifestado, que se han visto manifiestas en el pueblo venezolano por la muerte de Hugo Chávez dista mucho. A un dictador no se le quiere, se le repudia. En lugar de sentir de que haya dolor, llega a haber alegría cuando un dictador cuando una dictadura acaba, cuando un dictador perece, ¿no? Aquí vimos todo lo contrario. Vemos un pueblo venezolano que le ha dolido, pero en serio. ¿A qué grado? A que ha estado al punto del caos. El tan solo querer despedir al comandante Hugo Chávez por parte del pueblo venezolano. Eso es impresionante. Viene desde mi punto de vista algo que no dice nadie y que aquí pongo en la mesa para que lo analicemos y lo comentemos, porque nadie que plantea esto en ninguno de los medios tradicionales, y es que tiene que ver con el hecho de que las muestras de cariño también al mismo tiempo vienen a demostrar la falsedad con respecto a la idea de que Hugo Chávez era un dictador. Eso por un lado. También vemos, por ejemplo, la intención de seguir de una u otra manera yéndosele encima a Venezuela, ¿no? ¿Esto por qué lo comento? Bueno, porque resulta ser que por ejemplo, de lo más relevante que se dio fue esta orden, esto que comentó Nicolás Maduro, esta decisión de embalsamar el cuerpo de Hugo Chávez y ponerlo en una urna de cristal y que sea exhibido en el museo, según tengo entendido, de Caracas. Y bueno, pues esta decisión, desde mi punto de vista, viene a darse precisamente para buscar evitar el caos que estaba a punto de darse por las mayorías venezolanas en las calles, haciendo colas kilométricas para ver y despedir al líder Hugo Chávez. Yo creo que de ahí viene esa decisión, como para queriendo decir, ¿sabes qué? Va a haber tiempo, ¿no? O sea, ahorita no se amontonen, no se vayan a aventar, no vaya a pasar algo más, ¿no? Pero desde ahí yo creo que por ahí viene, es mi modo de verlo, esa decisión de Nicolás Maduro, algo que de antemano empezó a circular, a mí me llegó por email, incluso pues que se hizo recordar un video en el que Hugo Chávez, por ejemplo, no estaba de acuerdo con una exposición de cuerpos que se estaba dando en Venezuela. Y bueno, cuando él hace ese comentario, pues sí, pero él en lo que no estaba de acuerdo era en que se estuviera exhibiendo por todo el mundo y cobrando por ello, para que la gente viera, por ejemplo, el cuerpo humano por adentro, ¿no? Ya que se trata acá simple y sencillamente de que los ciudadanos venezolanos puedan ver al comandante Hugo Chávez en el museo, en un museo, pero no que lo vean por dentro, no que se vea simple y sencillamente como él expresó en aquella crítica que hizo Hugo Chávez. Aquella vez él expresó quiénes son esas personas. Si donaron su cuerpo, por ejemplo, para investigación, ¿por qué los andan exhibiendo una empresa? O sea, ese tipo de cosas son las que las que él criticaba y que están fuera de contexto, fuera de lugar, en este caso en lo que ahora decide Nicolás Maduro. Y también otro ejemplo es precisamente cuando Nicolás Maduro, tantito antes
de que muriera Chávez, incluso pues planteó aquello de una inoculación del cáncer en Hugo Chávez, algo que incluso quedó pendiente, que en su momento científicamente habrá de demostrarse, según así fue el planteamiento, y como después cuando va gente del gobierno de Barack Obama a los funerales de Hugo Chávez, pues habla Nicolás Maduro pues de buscar relaciones respetuosas. Y bueno, pues también se tomó así como queriendo desprestigiar o hacer ver mal o incongruente a Maduro, siendo que él al plantear el respeto lo está dejando en términos de la soberanía, casi como diciendo, vamos por el respeto, pero aquí no vas a hacer lo que tú quieras, aquí hay una soberanía que respetar, que eso es muy diferente. Entonces se empieza a ver cómo de una u otra manera, pues se sigue en el camino de seguir pues ¿cómo podemos decirlo? Torpedeando, ¿no? Al gobierno revolucionario de allá de Venezuela, ¿no? Entonces, pues ahí queda, pero bueno, lo relevante aquí es, y quiero yo resaltarlo, dejarlo bien en claro, es el hecho de que de una u otra manera la reacción propia del pueblo venezolano nos está demostrando, nos viene a dar un botón de muestra de la falsedad con respecto a que Chávez es un dictador. Están por venirse elecciones en Venezuela y bueno, pues ya el Tribunal Supremo de Venezuela, pues digamos que ya falló, ¿no? Para que en un momento dado pues pueda, aún siendo presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, pues pueda contender por las elecciones presidenciales que se estarían dando por ahí del 14 de abril, si mal no recuerdo, por ahí así se estaría dando las elecciones, ya que son 30 días. Entonces, bueno, allí está el asunto. Esto es lo que más o menos ha sido lo más relevante, a más lo que ustedes quieran comentar también respecto a este acontecimiento tan lamentable. Las reacciones no se han hecho esperar, no se han hecho esperar por todos lados. Incluso en Venezuela, en los funerales, se hizo sentir el repudio, por ejemplo, a aquel acontecimiento aquella vez del famoso Te callas, ¿no? Que hizo el rey de España y que bueno, pues de una u otra manera se hizo sentir en la presencia de este señor, el príncipe de Asturias, que estuvo por allá. A grosso modo, esto es lo que más o menos planteo, porque sé que nuestros analistas tendrán todavía más que plantearnos y que comentarnos. Así que bueno, damos inicio con el buen José Manuel. Bueno, pues sí, mi estimado Bote, mi estimado Ulises, yo creo que sí, definitivamente este caso de la muerte de Hugo Chávez es una cuestión muy importante dados los sucesos actuales. Mira, yo creo que cae en este caso cae el primer mártir del siglo XXI, y yo creo que también la figura más importante del socialismo en América Latina, pues ya casi la podemos equiparar con la de grandes libertadores y grandes luchadores. Yo siento que podemos equipararla casi con la imagen del Che Guevara, por ejemplo. Aunque en efecto nosotros podríamos decir, no, bueno, es que el Che Guevara fue guerrillero y Hugo Chávez no. Bueno, yo creo que a final de cuentas no se trata de equiparar tanto por las acciones de guerrillero o no guerrillero, sino por la forma y la capacidad de poder llevar a cabo lo que tenían planeado. Y en este caso vemos que Hugo Chávez es un político y es un luchador social que logra tomar el poder para llevar a cabo lo que él tiene en la mente y para empezar a mostrar al mundo que sí se puede realmente tener un sistema socialista efectivo, eficiente. De hecho, todos los sistemas socialistas siempre van a ser efectivos y van a ser eficientes. Lo que se necesita obviamente para esto es que esos sistemas socialistas puedan implementarse. Entonces Hugo Chávez, con esa famosa idea del socialismo del siglo XXI, que es como él llama básicamente a su ideología política, pues nos muestra que puedes rescatar un país que está cayendo en la miseria, que está cayendo en la desgracia, lo puedes recuperar en poco tiempo y puedes tú realmente beneficiar al pueblo, haciendo el uso adecuado de sus recursos, pensando realmente en el beneficio de las clases más desprotegidas, que no forzosamente beneficiar a las clases más desprotegidas implica realmente una afectación seria a los sectores de la oligarquía, no lo implica. Entonces es cuestión
de realmente pensar en ese equilibrio. Yo creo que Hugo Chávez es un pensador, aparte de ser un político, es un pensador que logra encontrar ese equilibrio tan importante y tan necesario en un Estado. ¿Para qué? Para que pueda haber una verdadera convivencia y para que pueda haber un verdadero desarrollo. Nosotros, mira, para poder evaluar a Hugo Chávez de una forma más concreta, pues están los datos que incluso organismos internacionales han presentado. Entonces tú te das cuenta que en efecto Hugo Chávez logra erradicar cuestiones como la pobreza extrema, y no solo la pobreza extrema, sino que disminuye la pobreza en general, y lo hace en un tiempo relativamente corto. Nosotros hablamos de que Hugo Chávez estuvo 14 años en el poder, pero no estamos hablando de que esa disminución de la pobreza sea una cosa de ahorita, que apenas se logró, no, es una cosa que se ha venido logrando. Esa disminución de la pobreza ha sido gradual. Esa recuperación de los recursos naturales de Venezuela en beneficio del pueblo venezolano también es otro de los grandes logros de Hugo Chávez. Esa defensa férrea de los derechos del trabajador que tuvo Hugo Chávez también es algo importantísimo y es ejemplo al mundo de cómo es importante defender a la clase trabajadora, que es la clase que realmente forma las naciones, que realmente forma los estados. Tú no puedes tener jamás un país, un estado fuerte si tienes una clase trabajadora disminuida, empobrecida y al borde del hambre. O sea, jamás vas a poder tener un país que se pueda desarrollar con esas condiciones en sus trabajadores. Los trabajadores obviamente son el motor que impulsan el desarrollo, y por lo mismo tienes que impulsar al trabajador y tenerlo bien si es que en efecto quieres un país desarrollado. Eso también lo vemos con él, nos logra demostrar esa importancia de fortalecer al trabajador, los gremios sindicales, cosa que vemos que está sucediendo muy al revés en los países que todavía tienen esa tendencia derechista y que todavía quieren jalarse más a la derecha. O sea, que omiten completamente los derechos del trabajador, como lo estamos viendo aquí en México. Hay una disminución muy importante en los derechos de los trabajadores, y eso obviamente no nos va a llevar a ninguna clase de desarrollo, nos va a llevar más bien a perder muchísimos recursos naturales, a perder básicamente el poder adquisitivo de nuestra moneda y demás desgracias que van a suceder. Entonces, obviamente, vemos también esa parte importante de Hugo Chávez. Hugo Chávez se convierte, como lo vemos, todos lo vimos, no solo en el más grande líder venezolano de toda la historia, sino que además se convierte en el principal líder de toda América Latina en el siglo XXI. Y ojo, aunque muchos países de América Latina todavía no formaban parte de esa idea del socialismo del siglo XXI, ¿por qué? Porque obviamente está a la mano de los intereses internacionales que siguen presionando en la región, pero a pesar de eso se convierte en una figura de liderazgo, lo sigan o no. Él está marcando una pauta correcta y eso en automático lo convierte en el principal líder de América Latina. Entonces lo vemos en todas sus acciones que ha logrado hacer en el Cono Sur, las organizaciones entre estados, los convenios entre estados que también siguen el socialismo, como lo vemos con Argentina, Bolivia, y otros países que forman parte incluso de la famosa UNASUR. Entonces vemos ese papel de liderazgo internacional que tiene Hugo Chávez, y siempre apegado estrictamente a su ideología. Por lo mismo ha logrado que todos esos países que se unieron a su proyecto de socialismo del siglo XXI, o como también le han llamado mucho, ¿no?, pensamiento bolivariano, países bolivarianos, han tenido ese beneficio sus trabajadores y sus comunidades y sus pueblos. Lo estamos viendo ahorita en el caso de Bolivia con la recuperación de sus recursos petroleros. De 300 millones de dólares que ganaban al año, están ganando ahorita más de 2.400 millones de dólares por producto del petróleo. Fíjate nada más la cantidad que se estaba yendo al extranjero. Estamos hablando de que de 300 millones de dólares, que era lo que ganaban cuando estaba concesionado el petróleo, una vez que se recuperó está entrando al erario boliviano 2.400 o 2.700, no recuerdo exactamente, millones de dólares. O sea, un incremento enorme en las remesas del petróleo, y que obviamente se puede canalizar en beneficio del pueblo. Entonces ahí es donde se empieza a ver ese legado y por qué esta figura se convierte en la más importante del siglo XXI y de las más importantes que va a haber en la historia de la política internacional. Entonces ahí es también esa característica de Hugo Chávez, esa capacidad de concretar proyectos,
de proyectos en beneficio popular, lo que también lo convierte en esa figura tan polémica, que fue duramente atacada por la derecha, que incluso tú comentaste el caso del rey de España, que no es más que una reacción colérica ante no tener argumentos contra un auténtico líder, que tiene esa reacción colérica en aquella ocasión, en aquella reunión internacional. Entonces, tiene también esos detractores promovidos también por la gran oligarquía y por el gran sistema económico internacional, encabezado obviamente por los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un líder que es sumamente atacado, violentamente atacado a través de los medios, y también vemos que es un líder muchísimo muy querido. ¿Por qué? Porque no nada más fue querido en Venezuela, fue querido también aquí en México, a pesar de que en México no somos socialistas. Yo creo que mucha gente de idea socialista, de idea de izquierda, sí quisimos mucho a Hugo Chávez y lo vimos como un ejemplo y como un modelo a seguir. O sea, la verdad es que sí lo fue. Entonces, esta situación de extremos, ¿verdad?, que logra despertar la persona de Hugo Chávez, pues desemboca en esta situación de su muerte de una forma tan sospechosa y de una forma que realmente lo convierte, como te digo, en el primer mártir del siglo XXI, porque es claro que hay algo muy sospechoso con respecto a la enfermedad y con respecto a todos estos acontecimientos, no nada más en el caso de la enfermedad de Hugo Chávez, sino también otros líderes de izquierda que curiosamente todos presentan cuadros sintomáticos similares, desarrollando tumores cancerosos. Entonces, sí estamos hablando de que probablemente existe un ataque, que el hecho de que nosotros no conozcamos o no sepamos qué tecnología se pudo haber utilizado, no quiere decir que no haya habido un ataque de alguna forma, y un ataque perfectamente orientado para poder eliminar a estas personas, y obviamente a quien atacan más fuerte, pues es evidentemente a Hugo Chávez hasta que causan su muerte, ¿no? Entonces, vemos precisamente en ese hecho principal, en ese probable, porque digo, como el mismo presidente encargado, Nicolás Maduro, él es el que pone en la mesa internacional el asunto del atentado, de la inoculación del cáncer. Fíjate, esto es un dato muy curioso. Hace unos días, precisamente cuando empezaba este asunto del tumor canceroso, del cáncer, porque Nicolás Maduro ya ves que dice públicamente que hay sospechas de que se le causó la enfermedad. Salió a los 1 o 2 días un médico ahí en el noticiero de Paola Rojas diciendo que no, que es imposible inyectar un tumor canceroso. Claro que es imposible inyectar un tumor canceroso, es absurdo pensar que van a inyectar un tumor canceroso. Lo que sí pueden hacer es lo que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto algunos libros que venden luego así bueno, obviamente en las librerías, pero hay unos libros que tienen unas letras en especial que dice OSHO 8, me imagino que los han visto. Bueno, este señor era un líder espiritual muy famoso ya por los 80s, ¿no? De esos místicos de la nueva era. Bueno, este señor impacta también mucho en la sociedad, porque pues es una de las cosas a las que él incita es a la constante obediencia de todo y demás cosas. Entonces, lo importante es que se vuelve él una persona, a pesar de ser un líder espiritual, no ser propiamente un político, se vuelve una persona un poco incómoda para el sistema social y político. Entonces, a él lo detienen precisamente por alteraciones del orden en una visita que hizo a Estados Unidos, y resulta que cuando sale de allí, de la cárcel, estuvo poco tiempo ahí en la cárcel, cuando sale ya llega a la India, porque él era de origen hindú, y ya muere, ¿no? Después se supo que en la cárcel donde había estado este señor, Osho, resulta que en la cárcel, en el colchón donde él dormía dentro de la cárcel, estaba irradiado con una sustancia que se llama talio. Y esa sustancia es la que después le genera un montón de enfermedades en el sistema inmunológico y demás, le genera algunos tumores, le genera un montón de enfermedades, y fue muy difícil detectar qué es lo que había causado la enfermedad. Entonces, de que se pueden causar enfermedades mediante la administración de pequeñas cantidades de determinados químicos, sí se puede. Entonces, aquí, esto que dice Nicolás Maduro puede tener ese fundamento. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente que el sistema de salud global conoce perfectamente cuáles son las sustancias que causan el cáncer. Y también es así que si tú revisas una cajetilla de cigarros te dice qué sustancias tiene y cuáles de esas sustancias son las que son cancerígenas. Entonces, la administración de esas sustancias efectivamente sí puede provocar definitivamente un cáncer. Entonces, por eso es por lo que yo comento que es el primer gran mártir del siglo XXI. ¿Por qué? Porque sí hay esa probabilidad, yo no lo puedo asegurar, eso ya tendrá que hacerlo en su momento el gobierno de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro,
a comprobar eso, pero sí hay una gran posibilidad y eso lo convertiría en el primer mártir. Pero tú lo dijiste ahorita, tú lo dijiste, José Manuel, pero hay la probabilidad, tal vez, si tú quieres, desde tu punto de vista, hay la alta probabilidad de que termine siendo mártir, pero eso solamente se podría confirmar mediante la lamentable confirmación de que pues sí fue inoculado el cáncer, que también eso daría lugar, José Manuel, a pensar inmediatamente, porque inocular una enfermedad así a un líder como Hugo Chávez implicaría invariablemente que por lo menos en su círculo inmediato claro. Hay corrupción también, porque no se podría entender que llegara, por ejemplo, esas sustancias así solitas nada más porque sea el mandatario, ¿no? No, claro, obviamente esto pondría el dedo en la llaga dentro del mismo sistema formado por Hugo Chávez, porque tiene que ser una persona cercana a él, que tenía contacto cercano dentro, digamos, de su servidumbre, porque esto tuvo que haber sido administrado por la comida o mediante alguna inyección o cosas así, o si no, también esto es bien importante, en alguna reunión en algún organismo internacional, porque luego en algunos organismos internacionales las reuniones y asambleas después se realizan las comidas. Entonces también cabe la probabilidad de que en una reunión en un organismo internacional hubiera habido esa posibilidad de que lo hubieran intoxicado en una reunión internacional, lo que implicaría no forzosamente digamos un caso de corrupción dentro de Venezuela, sino que implicaría claramente la mano de la oligarquía operando, incluso amparándose en un organismo internacional. Oye, pero sabes, perdón que te interrumpa nada más tantito, es que sabes por qué yo hice ese planteamiento, porque también Fidel Castro de una u otra manera él ha acudido a cuestiones también internacionales, esto y el otro, y hemos de recordar que inclusive por ahí salió, ¿no?, de que ya por parte del gobierno estadounidense, concretamente en el periodo de Bill Clinton, incluso se había prácticamente ordenado, ¿no?, que le dieran cuello, ¿no?, a Fidel Castro, y nunca pasó por nada de eso. O sea, yo digo que ahí también influye que aunque en un momento dado asistan a reuniones internacionales, pues también como que el equipo de seguridad o los encargados ahí también juegan un papel interesante, ¿no? Pues sí, mira, lo que pasa es que tenemos que ver una cosa bien importante. Fidel Castro es una gran figura, es un gran personaje en Cuba. O sea, Fidel Castro no tuvo el impacto latinoamericano que tuvo Hugo Chávez, entonces con todo y todo no se convierte en una figura de tanto peligro para la oligarquía, porque al final de cuentas él está operando nada más el socialismo, el comunismo en Cuba, ¿sí? No se está extendiendo. En el caso específico de Hugo Chávez no nada más lo opera en Venezuela, sino que vemos claramente esas relaciones fraternales que establece con otros países de América Latina. Eso es lo que lo hace más peligroso para la oligarquía y para los Estados Unidos. No es un caso que ni siquiera se compare. O sea, estamos hablando de que en efecto Hugo Chávez, tratando de imitar el ideal bolivariano, trata de llevar su sistema a toda América Latina, a todos los países que se abran o que se abrieron a recibir esa ideología benéfica para el pueblo. Entonces eso es lo que lo hace totalmente diferente a Fidel Castro. Fidel Castro básicamente sabemos que opera en Cuba y él se queda en Cuba, a pesar de que obviamente Cuba también en algún momento representa un ejemplo de socialismo, pero no es un socialismo más allá de sus fronteras, no logra impactar de esa forma. Entonces no son personajes equiparables. Es tan grande la imagen de Hugo Chávez que incluso recordarán ustedes la reacción de Andrés Manuel López Obrador con el famoso tuit. O sea, que fue una cosa que la verdad, muy desafortunado el comentario que hizo Andrés Manuel López Obrador, y un comentario totalmente en perjuicio de su propia imagen. ¿Por qué? Porque López Obrador, en vez de decir lo que dijo de que nunca estuvo vinculado, que lo quiso vincular la oligarquía, lo quiso vincular a Hugo Chávez, pero que él nunca estuvo vinculado pero que todo el mundo mandaba sus condolencias, estaba de más decir si estaba o no vinculado, por una simple y sencilla razón. Si Andrés Manuel López Obrador en efecto es un político de izquierda, él mismo debió haber buscado a Hugo Chávez en su momento y debió haber existido ese vínculo, si es que en efecto tiene las verdaderas ideas de izquierda. No puedes tú hablar de un líder de izquierda que desconoce a los demás líderes de izquierda de América Latina. Y más tan valioso como Chávez. ¿Mandé? Y más a un líder tan valioso como Hugo Chávez en América Latina. Claro, entonces él en automático desconoce a Hugo Chávez, y todavía ahorita en este caso lo único que él debía haber hecho como
como un importante político mexicano, era remitirse a mandar sus condolencias al pueblo de Venezuela y la familia de Hugo Chávez. No tenía que sacar, ahora sí que lloriquear si lo vinculó la oligarquía o no, porque eso quiere decir que Andrés Manuel López Obrador le estaba preocupando muchísimo más lo que pensara la derecha mexicana con respecto a una posible vinculación con Chávez. Eso le interesaba más que los ideales socialistas que lo obligaban, por razón lógica, a establecer esos vínculos con Hugo Chávez y con los demás líderes de izquierda de América Latina, que era el paso lógico que tiene que seguir un político de izquierda. Pero entonces, así como vemos, la figura de Hugo Chávez desencadena todo ese tipo de cosas. Claro. Y en estos días, pues obviamente por eso es por lo que vemos tanta polémica, por lo que vemos tanta incertidumbre dentro de... Bueno, aunque te voy a decir una cosa, yo creo que hay más incertidumbre afuera de Venezuela que adentro. Sí, yo creo que está muy claro que van a seguir la línea a través de Nicolás Maduro, van a continuar con la línea de Hugo Chávez, pero vamos a ver. Ahorita seguimos comentando, ahorita yo por el momento aquí termino esta intervención. No, y bastante buena tu intervención. Oye, también nomás quiero dejarlo para tu siguiente intervención, que nos comentes un poquito, porque tocaste un punto muy importante que tiene que ver con el socialismo. Es que mira, yo veo una cuestión un tanto híbrida, por ejemplo, porque muchos dicen, no, el socialismo, espérame, sí, pero allí en Venezuela, si tú quieres, no se permite el abuso del capital, pero de una u otra manera también se interviene la iniciativa privada. Sabemos que hay capital, por ejemplo, privado en Petróleos de Venezuela. Sabemos también que hay empresas privadas diversas allí en Venezuela, pero que de una u otra manera, pues quien se quiere pasar de lanza, simple y sencillamente, pues se le expropia, ¿no? Y se aplica simple y sencillamente el criterio de que la Constitución de Venezuela, pues tiene que ser invariablemente para beneficio de los ciudadanos venezolanos. Eso es lo que yo veo, pero adelantito nos lo comentas. Vamos con el buen Ulises. Fíjate que me gustaría abordarlo ahí por donde terminan ustedes dos, porque es importante esto del socialismo y la discusión que se ha dado alrededor de Chávez, tanto de la izquierda como desde la derecha, ¿no? La derecha tiene un pensamiento más simple porque siempre considera, incluso todavía tiene esta categoría de comunista para referirse a todo aquello que trata de frenar la riqueza excesiva o la riqueza obscena, de alguna forma, que quiere poner ciertos controles, y muy al estilo republicano norteamericano. La derecha incluso todavía tiene este mote, ya se ha convertido en un mote, digamos, en una categoría que, si bien es una categoría política, pues ya ha devenido en ciertas esferas o en la actualidad a una connotación como exagerada o negativa, digámoslo así, y todavía se le llama comunista por parte de la derecha a cualquier intento de control o de freno o de límite y mesura al desarrollo del capital y a la acumulación desmedida de recursos de poder y recursos materiales, económicos y demás, ¿no? Y por parte de la izquierda, pues una discusión muy semejante a la que se da con los líderes, tanto con Evo Morales, con Correa y con López Obrador, que aunque pues no estuvo en la plenitud del ese poder, que como decían, dijo cierto personaje ilustre del PRI aquí en México, ilustre entre comillas, como no están en la plenitud del poder, de alguna, digamos, López Obrador, aunque no estuvo no ha tenido el poder en México, se le puede considerar un líder de izquierda sin acceso a la presidencia a nivel latinoamericano. Y esta discusión que se ha generado también desde la izquierda, de si es de izquierda socialista López Obrador, también ahorita alrededor de Chávez se le ha estado incluso ya diciendo que no es para tanto. Desde la izquierda más, no me gusta llamarle radical, porque para mí radical, aparte de que no tiene una connotación negativa, tampoco quiero que se use en el sentido que muchos la usan, pero de izquierda, digamos, profunda, de aquella que sí pone en cuestión con severidad la propiedad privada, los cuestionamientos básicos del capitalismo, en fin, y que de alguna forma tanto a López Obrador como a estos líderes siempre los considera a final de cuentas como mesurados, como moderados, que también dentro de ellos el ser moderado ya tiene una connotación de insulto incluso negativa, ¿no? Se habla de que Chávez a final de cuentas no era socialista porque permitía el libre mercado. Sí, claro que permitía el libre mercado, pero yo no veo al socialismo como una categoría dura o como una clasificación dura de una serie de acartonados conceptos o características hacia las cuales se tiene que adaptar
la persona que se quiera llamar como tal, sino socialista es un estilo y una actitud. Y una actitud que en la mayor o menor medida depende de las circunstancias particulares de cada país o de cada región en donde se presente un gobierno de este estilo, va a ir aplicando políticas que ya de por sí son socialistas. Es decir, no son socialistas necesariamente acabando con el capitalismo de forma total, haciendo una devastación hasta los cimientos de lo que conocemos como la economía de libre mercado. ¿Sí? Cosa que por una vía democrática o vía pacífica, como siempre ha sido, como siempre lo hizo Chávez, a pesar de que digan lo que digan, siguió esa vía, es harto difícil llegar a este procedimiento de una revolución devastadora que haga y que lleva a un recomienzo de la política y de implantar, digamos, lo que podemos llamar un sistema socialista a cabalidad según los cánones más profundos que piden. Pero sí, Chávez tuvo una actitud socialista en el sentido de que, como dijeron ustedes, Bote y José Manuel, como decías tú, Bote, también, que este estilo lo hace que cada acumulación excesiva, cada monopolización de recursos o de servicios o de cualquier aspecto económico que se empiece a dar, hay una serie de controles estatales y de acciones que de alguna forma limitan desde el poder del Estado y se centran en la distribución y la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza nacional. Y eso es una actitud socialista, aunque no se trate de un socialismo profundo en el sentido como lo quieren estos izquierdistas, ¿no? Estos detractores también de la izquierda partidista procedimental latinoamericana, que dicen que no es izquierda precisamente por entrar en el juego democrático. Eso nos lleva a un segundo punto. Chávez sí es socialista. Si tomamos el socialismo como un estilo de gobierno y como una actitud que actúa dentro de las posibilidades del juego democrático procedimental, con características participativas como lo tiene en Venezuela, pero también que empieza desde lo procedimental y desde lo formal y lo electoral. Segundo, ¿cuál dictador desde este punto de vista? Es decir, es socialista en estilo, pero no acabó con el capitalismo. Es decir, hay libre mercado. De primera mano tengo por el posgrado en el que estoy estudiando, y que ya por cierto finalicé. Tengo compañeros que están involucrados en un proyecto de arquitectura participativa, algún día les hablaré de esto, pero hicieron una visita a Venezuela y bueno, las versiones de primera mano y los testimonios de su estancia de 2 meses en Venezuela son radicalmente distintas a lo que los medios privados han estado propagando por todo el mundo. Hay centros comerciales de un capitalismo boyante, incluso abiertos hasta los lunes, abiertos obviamente como aquí, pero llenos los lunes, es decir, con muchas compras, cuando aquí los lunes muchas veces se ven vacíos porque sí está restringido a los días de pago de quincena oficiales, lo que es el alto consumo. Allá el alto consumo es de toda la semana. Hay gente que trae 2 teléfonos celulares caros, BlackBerry, Zephyr, marcas reconocidas, y que trae prácticamente 2. Hay una redistribución brutal, por llamarle de una manera, del ingreso. Es decir, no hay, ¿cómo se llama? Una de estas tantas versiones que ha ocurrido de que hay una carestía en insumos, como ha dicho Enrique Krause, que en muchos lugares hay supermercados totalmente vacíos. O sea, un testimonio totalmente contrario de primera mano y que viene de una fuente totalmente verídica y de una fuente totalmente confiable para mí, y así con esa seriedad lo transmite. ¿Qué sucede entonces? Esto no es una dictadura socialista como se le ha querido vender a la opinión pública despistada, apolítica, y que solamente se traga las narrativas anticomunistas y bipolares que la derecha desde la Guerra Fría ha venido formulando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, Chávez no es ni dictador, porque siempre ha estado en el juego democrático, porque siempre ha estado en la democracia procedimental, y de hecho otra vez se van a llamar a elecciones, y ganó por democracia procedimental. Por un lado, y por otro lado, ha estimulado el mercado, pero simplemente ha distribuido el mercado de mejor forma y ha puesto límites y controles que han permitido esta situación equitativa del ingreso y por supuesto de la renta petrolera, que es la mayor riqueza de su nación. Entonces, no era ningún dictador, ni a discusión está esta versión. Esta narrativa se cae por sí sola, simplemente ya con las características del gobierno y del país de Chávez, y también es socialista si se considera como un estilo de pensamiento, ¿no?
Por otro lado, yo creo que fue una maniobra por parte de Maduro también, muy simbólica. Es cierto lo que dices, Bote, es decir, no hay una contradicción ridícula como se quiso hacer ver en los medios y en las difusiones izquierdistas, ¿no? Derechistas, perdón, de que hay una contradicción total y que de ahí lleva a una contradicción política y a una fractura prácticamente del chavismo después de Chávez. El hecho de que él haya criticado, como tú dices, la comercialización de la imagen del cuerpo humano, cosa que para a mí me resulta particularmente muy exagerada de su parte, y que no coincida con que ahora, contra lo que hubiera sido su voluntad en ese momento, dado el horror que le causó ese asunto, se ponga su cuerpo en conservación y se le exponga. Yo creo que hay una jugada claramente política y simbólica, ¿no? Es decir, el hecho de que todavía, aparte de lo que dijo Bote, de que probablemente se le quiso exponer y dar la oportunidad al pueblo de que tuviera contacto con el símbolo corporal de lo que fue Chávez en vida y de su legado, también es una manera de hacerlo presente y de tenerlo ahí, y es un amedrentamiento muy bien hecho para la izquierda, para la derecha también y para la oposición, ¿no? Esa presencia física y ese manejar este símbolo del mártir, como diría José Manuel, ¿no? Del mártir, con la versión esta que ahorita discuto también, de manejar esta versión del cuerpo del héroe, del cuerpo, no me atrevería aquí a decir que sea muy exagerado del Dios, pero sí del cuerpo del héroe, del líder, ¿no? Embalsamado que se expone, es de un alto simbolismo arquetípico, de una presencia física y simbólica de alguien que resultó, no en este caso un contacto entre el cielo y la tierra, o entre lo sagrado y lo profano, lo divino y lo terrenal, sino simplemente un aglutinador de las esperanzas y de un futuro prometedor y de la materialización de esas esperanzas para el pueblo venezolano. Entonces, por ese lado, creo que también esto maneja un simbolismo pragmático político bastante fuerte y que sí, yo creo que amedrentará a la derecha a final de cuentas, ¿no? Y por otro lado, pues también creo que la derecha, yo no creo que Capriles esté, como muchos andan diciendo por ahí, totalmente tirado, noqueado. Acordémonos que Capriles llevó a cabo una elección por parte de la derecha bastante cerrada, en donde hubo un porcentaje ya no tan grande que favorecía a Chávez, y puede de alguna manera empezar a levantar otra vez, envalentonados por esta ausencia ya física del líder y del que supuestamente aglutinaba a todas las fuerzas de la revolución bolivariana, puede de alguna manera empezar a dar una zancadilla que, si bien totalmente, esperemos que no, yo personalmente espero que no por razones políticas y económicas obvias, pero digamos puede dar una zancadilla, un buen susto y una buena advertencia otra vez, como lo hizo a la izquierda. Por otro lado, como dijo José Manuel y como también dijiste tú, Bote, se trata de un fuerte símbolo, es decir, de un líder que ya se proyecta como un unificador latinoamericano. En cuanto al caso de Obrador, yo creo que incluso es un poco exagerado estar pensando, de alguna forma, compararlo como algunos lo hicieron también latino, es decir, cómo el líder de Irán llega y besa y da el pésame, y casi maleducado, malcriado, antepone sus intereses políticos todavía y a través de un deslinde de muy mal gusto, que sí, hasta ahí es cierto, fue un deslinde de muy mal gusto, pero voy a pensar de alguna manera, y al afirmarlo también, pues es una persona que de alguna manera lleva dos derrotas, entre comillas, a través de un fraude que pues está mostrando sus heridas y que sí se siente y está en una tensión emocional, pero que tampoco pues está un presidente que tampoco lo apoyó de alguna forma. Es decir, ¿por qué a nivel Latinoamérica también Hugo Chávez y los demás, sabiendo lo que pasaba en México, porque lo sabían perfectamente, no cerraron filas para desconocer al gobierno de Peña Nieto? ¿Por qué en ese caso no se dio una integración latinoamericana plena que en realidad sí funcionara bolivarianamente y de alguna forma también desconociera o criticara fuertemente sin reconocer, o por lo menos no reconocer de manera tan amable, la victoria del PRI en México? Entonces tampoco hay que exagerar por ese lado, ¿no? Pienso que Maduro tiene fuertes posibilidades, aunque ahí hay una ligera crítica. Lo único de Chávez que siempre nos llamó la atención, incluso a los críticos de izquierda, fue la concentración amplia de ese poder y el culto a la personalidad, que yo creo que Capriles no debería, con ciertos discursos religiosos ahí que están provocando un poco de desconfianza desde la izquierda racional o intelectualizada, puede ser que de alguna manera esté dando algunas fracturas
a lo que es la continuidad del sistema. Pero creo que en realidad esta concentración en la personalidad no fue suficiente para que Chávez fuera tan tonto. Chávez siempre se consideró en peligro de muerte, chicos. Siempre fue un sujeto que estuvo y que se sabía objetivo de la oligarquía y de todos sus poderes. Y desde ese punto de vista, siempre estuvo anticipando y siempre tenía muy en cuenta que podía hacer falta y que podía llegar a un punto de su muerte, y por lo tanto dudo mucho que no haya tenido toda una logística armada con respecto a esta posible ausencia y a la necesidad de analizar y de concretar la continuidad y la fuerza de este sistema, que yo creo que Maduro de alguna manera lo tiene. Yo creo que sí debería bajarle incluso a estas connotaciones religiosas que ha estado dando alrededor de Chávez, pero creo que tiene amplias posibilidades de ganar, que la derecha sí puede mostrar músculo otra vez, animada precisamente por la falta de líder físicamente, pero creo que es necesaria esta continuidad, y creo que ya Chávez es a nivel mundial un símbolo de la resistencia contra el imperialismo. Eso sí es un hecho, y desde ese punto de vista lo va a seguir siendo, y también creo que tiene una fuerte, todavía muy fuerte posibilidad de ganar en un futuro que quizá ni siquiera a Estados Unidos le convenga ya en este momento un viraje demasiado, una ruptura con ese sistema, ¿no? Lo obligaría, obviamente le conviene en términos económicos, pero igual lo obligaría a un reajuste estratégico que no sé si a todo le convenga. Sigo pensando que Estados Unidos favorece, y sigo pensando de alguna forma que también le favorece a Estados Unidos, y por lo que dice José Manuel, también no se me hace, digamos, no nos olvidemos que Estados Unidos, o sea, digamos, Estados Unidos lo ejecutó en realidad, como dice Maduro. Quizá tampoco le convenga también un viraje demasiado rápido hacia la derecha. Esto solamente es una hipótesis, ¿no? Quizá Obama también ahí no tanto deje de convenirlo, le lastime tanto que se maneje esta continuidad. A lo mejor también un viraje hacia la derecha con una eventual victoria de Capriles, que esperamos que no suceda. A final de cuentas, esto que espera Estados Unidos, pero bueno, vamos a ver qué pasa, y tendría que adaptar esta nueva situación favorable, pero recibirla con otro tipo de estrategia. En cuanto a que si sucedió o no sucedió, oigan, estamos ante la Operación Cóndor, por ejemplo, ¿no? Que traída a colación, porque no me acuerdo de qué país ahorita se está tratando de actualizar y analizar información acerca de esta Operación Cóndor. Y la Operación Cóndor, acordémonos que es esta operación asesina llevada a cabo por la CIA y implementada por los servicios de inteligencia regionales y nacionales en todo el cono sur, en Latinoamérica, en América del Sur, y que consistía básicamente en matar a diestra y siniestra a líderes de izquierda que para que no llegaran al poder. Imagínense con quien ya tuvo el poder de alguna forma, como Chávez. Entonces yo no sé cómo de alguna manera se puede creer que la Operación Cóndor sí existió, ya es un material histórico, pues aceptado por Estados Unidos también, que llevó a cabo asesinatos múltiples de líderes para que no llegaran al poder, y creer que de alguna forma, por dificultades técnicas médicas, digo eso que dijo José Manuel, de que explica el doctor que no se le puede inocular un tumor. Bueno, es para un idiota creer que se puede inocular un tumor, y un idiota que no necesariamente, no se necesita ser médico para saber que no va por ahí la crítica, sino que hay múltiples formas de envenenamiento progresivo y múltiples formas de provocar tendencias, y un organismo proclive al cáncer. Y vayamos, si estamos ante un Estado que se dedicó a asesinar líderes izquierdistas durante tantos años en las dictaduras, ¿por qué es tan difícil creer, ¿no?, que también pudo haber actuado en contra de este presidente, que resultó muy incómodo y que ha dejado un gran legado, cuya continuidad depende también la presencia de la resistencia económica contra los dictados del Consenso de Washington en América Latina? Pues sí, fíjate que a mí me llama la atención el dato que diste con respecto a Capriles, porque la diferencia por la que Chávez le gana anda en los 10 puntos más o menos de votación, es mucho, pero estamos hablando de un caso en el que es distinta la gente, ¿no?, de Venezuela a la de México, y eso se sabe de sobra. ¿Y esto por qué lo comento? Porque las manifestaciones de apoyo a Hugo Chávez en las calles también se vieron reflejadas en las urnas. Eso no sucede en México. Aquí, por ejemplo, en las calles se nota mucho y se ven los mítines multitudinarios, pero en las urnas no se ve eso.
de una u otra manera la triquiñuela, las típicas tácticas que llevan a cabo, que se llevan a cabo en este país, siguen alcanzando, ¿sí? En cambio, por ejemplo, acá vemos que al margen de lo que haya sido 10 puntos, bueno, un fraude no alcanza ni para 7, ¿no? Y aquí son 10. Ahora, ¿por qué te planteo yo esto? Por lo que estabas tú comentando, de qué tanto pudiera ser en un momento dado, pues de impulso o de preocupante en un momento dado para la izquierda en Venezuela, por ejemplo, que Capriles pudiera repuntar. Una de las cosas que me llamó mucho la atención, que se dice poco, es de que, por ejemplo, Chávez, desde que iba a ser llevado, creo que la última vez que fue a Cuba, pues él había pedido, según leí, había pedido a los venezolanos que voten por Maduro. De hecho, así estuvo. Y una de las cosas que se vio dentro de este sentir ciudadano por la muerte de Hugo Chávez, cuando iba pasando, pues ahora sí que el féretro con el mandatario, pues gritaban, ¿no? Gritaban jurando que iban a votar por Maduro, ¿no? Así como iba pasando el ataúd, pues ellos gritaban que juraban votar por Maduro. Yo creo que ya el tiempo lo dirá, Ulises, pero yo creo que un poco contrario a lo que tú nos comentas, y eso ya el tiempo pues nos va a decir quién en un momento dado le atinó, no tuvo la razón, pero yo creo que es al revés. Yo creo que hay más el riesgo de que salga más mal en las elecciones que están por venir en Venezuela, Capriles, de lo que salió cuando compitió con Hugo Chávez. O sea, yo creo que las muestras de cariño dan mucho a pensar, basándome en lo que estoy diciendo, que lo que muestra, lo que presenta, lo que da a conocer al mundo en las calles Venezuela, también lo refleja en las urnas. Hemos de recordar que han sido de las elecciones más observadas del mundo las que se hacen en Venezuela. Claro, yo quiero pensar que es con el fin precisamente de que donde hay algo ahí que echársele encima, por ejemplo, Hugo Chávez, pues va, ¿no? Entonces ha habido siempre esa observación en Venezuela de las elecciones, y bueno, pues ya ahí sí ya es un pronóstico, digamos, reservado, ¿no? Y que sería cuestión de ver, basándome yo en eso, ¿no? Basándome en esa situación, de que podría ser más contraproducente. Yo no digo que va a ganar el boteo, o sea, en serio, o sea, digo que y hablo siempre yo con un margen ahí como de posibilidad más bien estadística, ¿no? Que se le da a esta perspectiva política que de repente uno como ciudadano y trata de hacer, pero sí, si tú te fijas, lo que yo dije es que va a ganar, o sea, la posibilidad y todo se inclina ahí. No, pero es que tú planteaste... En lo que creo que diferimos, ¿no? Es en que yo digo que igual puede volverse a mostrar un músculo, no para ganar, pero de la derecha, envalentonada por la falta física y desestabilizante un poco de lo que es el personaje físico, pero no para ganar, ¿eh? Ahora oye, pero... la diferencia es que tú dices, que incluso puede salir peor librada que en las elecciones pasadas. Y yo con toda honestidad, pues espero que así sea, ¿no? O sea, digamos, estoy hablando del peor de los escenarios, porque sí sería negativo que la derecha volviera a mostrar esta fuerza. La diferencia, fue de 10 puntos, pero comparada a las anteriores elecciones de Venezuela, ya no fue tanto, y eso sí fue un motivo de comentario, e incluso de cierta preocupación por parte de los críticos de izquierda y de los politólogos, incluso pro Venezuela, ¿no? A eso me refiero. Claro. Pero de que pienso que va a ganar, sí, pero de que salga peor librada o mucho más debilitada, realmente es algo que espero, pero que no te puedo asegurar. Sí, o sea, en lo que estamos de acuerdo es en que Maduro va a ganar, o sea, en eso sí. Pero digamos que el único punto de controversia es de que, por ejemplo, desde tu perspectiva podría haber un mejor resultado, por ejemplo, para la derecha en Venezuela. O igual. O igual, exacto. Ok. Y yo voy con la idea de que sería peor. Bueno, ya veremos cómo sale, pero es un tema interesante también, nada más. ¿Sabes por qué? Porque a mí me interesa dejar muy en claro eso, la cuestión que no se ve aquí en México. Aquí se ven, por ejemplo, lo vimos, ¿no?
de una u otra manera en las elecciones pasadas, ¿no? Cuánto en redes sociales, cuánto en las calles, y parece que fue contraproducente. A la mera hora como que le sirvió más, ¿no? Inclusive para que más gente votara por Peña Nieto. El caso es que de una u otra manera les alcanzó. El caso es que de nuevo, la diferencia es poca, y eso es lamentable, que las elecciones terminen con una diferencia poca, ¿no? Que sea casi empate. Eso es muy lamentable, porque estamos hablando de que, al margen de ideologías, ¿no? Estamos hablando de que ahora sí que media ciudadanía de un país cuya elección prácticamente es empatada, pues media ciudadanía se va a tener que aguantar con lo que le tocó, porque no lo escogió. Y eso es, de una u otra manera, pues son de esas reglas de la democracia, o de lo que nos han pintado como democracia, ¿no? Que ahí está también, ¿no? Pero bueno, ese es un dato muy interesante, que ya iremos viendo, ¿no? ¿Sabes? Bote, nada más un momento. ¿Sabes por qué también yo lo tomaría? No con reserva, o sea, es evidente el fervor. Es evidente que difícilmente un presidente en México, como se dan las condiciones de la percepción de la política que tiene el mexicano tan decadente, tan fracturada, suceda algo así, ¿no? Si acaso lo que más se acerca, por las manifestaciones que hemos visto, por lo menos en la meseta de México, en el centro del país, ¿no? Y en el DF con más ganas, aunque también en otros lugares de la República, es Andrés Manuel López Obrador. Pero se nota el fervor, y obviamente aquí sí hay esto que tú dices, se concatena la victoria que hubo electoral, y se refleja también en esto en las calles, lo cual pues, articula precisamente una visión. Yo lo que digo es que también no hay que centrarnos mucho. Sí es un gran argumento, sí es una buena muestra y una buena evidencia de la fortaleza de la izquierda. Sin embargo, también, no es que me importa mucho lo que digan, pero también hay que tener otras fuertes y otras argumentos que también tienen mucha evidencia, como los números de Venezuela, y independientemente de lo que hizo de la devaluación de la moneda, que fue por la presión internacional financiera que hace que un país que se revela y utiliza políticas contra el consenso de Washington, pues está destinada también eventualmente a tener este tipo de fracturas y dificultades, asumiendo esos costos políticos y esos costos económicos, ¿no? Pero digamos, las cifras de Venezuela han sido muy superiores en muchos aspectos a las del resto de Latinoamérica, en nivel de vida, en todo, entre las mejores, y eso también pues, es una gran evidencia. Entonces, sí, el fervor es una evidencia, también da lugar a un argumento, y sin embargo, tampoco hay que ponerlo como tan central, porque ahí van a venir los críticos liberales, intelectuales liberales, pro capital, que en este momento pues, pueden argumentar también que pues, es una característica fascista todo este culto a la personalidad, que puede haber una especie como de macrosíndrome de Estocolmo, en el cual de alguna forma hay un secuestro mental de la mente colectiva por parte del líder carismático. En fin, yo no lo tomo por ahí. Simplemente también quiero acotar que no hay que centrar toda la carne al asador de esta de esta evidencia tan grande del cariño y de la compenetración que tenía la gente con Hugo Chávez. Es real, es una evidencia, no es la única, pero sí quería poner esa proporción, ¿no? Bueno, ok, pues perfecto. Bueno, ahorita de hecho, mira, si quiero hacer un comentario, de hecho, debemos ver también una cosa bien importante. Nicolás Maduro ya tiene la campaña hecha, y la mejor campaña que tiene él es precisamente la muerte de Hugo Chávez. Porque tenemos que recordar precisamente que Hugo Chávez, antes de morir, él dio todo el apoyo a Nicolás Maduro y pidió todo ese apoyo. Exacto. Desde ese momento ya hay una campaña a favor de Nicolás Maduro, que además a mí me parece muy positiva, porque Nicolás Maduro no es un personaje así sacado de la nada, es también un luchador social que ha estado codo a codo con Hugo Chávez de hace mucho tiempo, y que sabemos perfectamente, y lo sabe más el pueblo de Venezuela, porque te voy a decir una cosa, también hacia afuera del pueblo de Venezuela tú vas a ver opiniones muy promovidas por parte de la derecha. Cierto. Pero la realidad es que en Venezuela todos saben quién es Nicolás Maduro, y saben perfectamente que también ha sido un auténtico luchador social también en pro de los trabajadores, que siguió completamente la ideología de Chávez. Entonces obviamente él va a ganar, es un hecho que va a ganar. Lo que nosotros no sabemos es qué es lo que la derecha va a comunicar. Sí, porque la derecha siempre va a apelar al fraude, va a apelar a cualquier cosa con tal de descalificar los triunfos legítimos de la izquierda. Eso es una constante en la política de derecha.
O sea, la constante descalificación hacia los triunfos legítimos. Y siempre van a decir que esos personajes que obtienen esos triunfos legítimos van a ser fascistas, van a ser otra cosa. Y fíjate que la aceptación inmediata de Capriles en la elección pasada no fue en tan buena lid como muchos suponen. Al contrario, o sea, fue un golpe negativo, como dándole a la imagen, fíjense qué raro, ¿no? Como ya esperando una segunda oportunidad, y no quiero empezar a especular más allá de y meternos en el campo del conspiracionismo, pero de alguna forma esa aceptación fue como mandar el mensaje, y también con respecto a la dirección que se había dado de México, de que de un capital a largo plazo, para dar la imagen de que la derecha, contrario a lo que pasa en México, porque así se van articulando las propagandas también a nivel internacional por parte de la derecha, ¿no? Como que sí, la derecha sí acepta las derrotas, ¿no? Como en México, ¿no? Que la derecha sí es democrática, liberal, civilizada, cosa de los procedimientos, ¿no? Y esto es un capital también propagandístico, obviamente con todo el apoyo de la comunidad intelectual, entre comillas, a nivel latinoamericano, pro capital, pro sistémica, ¿no? Pero esta aceptación de Capriles yo creo que más bien era estratégica y no tanto una aceptación real y un reconocimiento genuino hacia la victoria de Chávez, ¿no? Exacto, ¿no? Y además también, por ejemplo, ahorita yéndonos a lo que podría, por ejemplo, argumentar o manejar, por ejemplo, la derecha de allá, una cosa que podría manejar para descalificar, como bien dice José Manuel, y que es bueno comentarla, ¿no? Podría ser, desde mi punto de vista, el manejar la idea de que las elecciones no fueron parejas desde el momento en el que ya había esa campaña de la que, por ejemplo, ahorita dio cuenta José Manuel, que parte desde el hecho de que Hugo Chávez pues pide a la gente que vote por Maduro. Eso lo puede tomar también, por ejemplo, la derecha venezolana en búsqueda de desprestigiar el triunfo legítimo que a todas luces pues sí se vislumbra que sea de Nicolás Maduro, ¿no? Esa es otra posibilidad que también está interesante. Bueno, quiero ya para terminar, tenemos unos minutos, pero más que nada para que no quede inconcluso este asunto de que yo planteaba con José Manuel, en el ámbito, como ya tú lo explicaste, Ulises, efectivamente, o sea, en Venezuela, por ejemplo, no se vive un socialismo tal cual nos lo han pintado o como han querido los oligarcas, los neoliberales, que veamos al socialismo, ¿sí? Quieren que se vea el socialismo únicamente como una monopolización y un control total del Estado completamente, que da lugar a todos los abusos habidos y por haber, ¿no? Y que el camino correcto es el libre mercado, cuando es en el libre mercado donde se ven, en la práctica, se ven ahora sí que todos los abusos habidos y por haber, ¿no? Eso de la gran libertad, sin límite, de las ganancias del gran capital, pero eso sí, siempre tener cada vez a raya y con menor poder adquisitivo el salario de quienes generan la riqueza, pues es lo predominante del neoliberalismo. Pero sin embargo se han encargado de satanizar al socialismo y querer hacerlo ver como que solamente es así de rígido, cuando por ejemplo vemos que de una u otra manera ha habido capital privado, de una u otra manera solamente cuando se busca el beneficio, como bien explicó José Manuel, el actuar en Bolivia, ¿no? ¿Sabes qué? Resulta ser que ahora obtiene el gobierno más recursos, precisamente a raíz de que expropió a privados, a extranjeros, la cuestión petrolera. O sea, allí es donde ese tipo de puntos chocan con lo que nos pintan, sobre todo el poder mediático a los mexicanos y en muchos países del mundo, ¿no? Entonces yo nomás quiero, porque habíamos dejado en pausa lo que estaba explicando José Manuel, y en un momento dado, en estos pocos minutos que quedan, si nos puedes explicar tu perspectiva, o sea, si realmente el socialismo es malo, si realmente, porque yo soy de las personas que siempre tengo la idea de que al margen de socialismo y capitalismo, en realidad lo que hay que buscar es la justicia social, y puede darse en ambos sistemas siempre y cuando de veras haya gobernantes que quieran a su país y no al dinero, que se acabe la corrupción. Eso es mi planteamiento, y creo yo que si se lograra eso tanto en la vía socialista como en la vía capitalista, yo creo que los resultados, quienes lo sienten de manera palpable, pues es el pueblo. Ese es mi modo de pensarlo. Sobre esa perspectiva y sobre lo que vemos, por ejemplo, de gobierno en Venezuela, que no es ese rígido socialismo que nos quieren, que quieren que nos traguemos como atole con el dedo el poder mediático mundial, ¿qué opinas de esto? Mira, lo que pasa es que tenemos que ver una cosa importante. El socialismo, tal como lo planteó Carlos Marx, es
Es una forma de política muy rígida en la que el Estado, el Estado, ojo, el Estado, no el gobierno, el Estado es propietario básicamente de todos los servicios, todos los recursos, y el ejercicio digamos, de los bienes, tanto de la cuestión trabajadora como la recepción de los bienes y demás, obviamente más o menos se distribuye de una forma pareja. Es básicamente lo que se conoce como comunismo también. Esa es la idea del socialismo que planteaba Carlos Marx, y que incluso de ahí que se deriva el término comunismo es la palabra tan satanizada, ¿no? Tan odiada por la ultraderecha. Mira, en este caso, yo creo que de acuerdo a como planteó Carlos Marx el asunto del socialismo, realmente en Venezuela tampoco hay un socialismo, sino que, y tampoco, también es importante comentar esto, Hugo Chávez nunca habló de socialismo propiamente, sino él habla del socialismo del siglo XXI. Ustedes recordarán que él dejó muy claro que así se llamaba su ideología política, socialismo del siglo XXI. O sea, no es el socialismo marxista que privó, por ejemplo, en los tiempos de Lenin, Stalin en la ex Unión Soviética, o de Mao acá en China. No, sino que ya es una forma de socialismo en el que interviene también el capital, pero que en efecto se busca el beneficio de la colectividad. Si tú te fijas, no desaparece el capital privado en Venezuela, pero lo que sí vemos que aparece es el beneficio de la clase trabajadora, sí, como una forma de fomentar el consumo y a la vez de reforzar aún más la iniciativa privada. Entonces es una nueva visión, es una nueva visión que es muy inteligente, que vale mucho la pena estudiar bien a profundidad, porque es una fórmula que funcionó, que está funcionando ya, y que está redituando los beneficios no nada más a Venezuela, sino a otros países del Cono Sur que están tratando de imitar ese modelo. Entonces, no es esa cosa de la que el gobierno se adjudica la propiedad de todos los bienes y los supuestamente administra en beneficio del pueblo. No, es una cuestión que está permitiendo esa movilidad de capital, y está permitiendo incluso en algunos aspectos hasta el comercio internacional. No está cerrado Venezuela al comercio internacional. Lo que sí vemos que en esta política social, de socialismo del siglo XXI, lo que sí vemos es una limitación importante a muchas de las operaciones y fórmulas que utilizaban los sistemas bancarios, que han sido tan perjudiciales. Ahí sí vemos que el sistema bancario ha tenido mucha limitación, ha sido muy regulado, para evitar precisamente todo ese proceso de enriquecimiento especulativo que genera tanta pobreza en la población. Pero sí no estamos hablando propiamente de la idea tradicional de socialismo, que es incluso la que se supone que aplica todavía Cuba, ¿no? Entonces, sí, Ulises. Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, aquí hay una cosa un poco más teórica. Yo creo que tenemos programas para hablar de esto de una forma menos coyuntural, pero identificar a Marx únicamente con el socialismo, es decir, con el comunismo tal y como se vio, o el socialismo real, como se le dice, en la Unión Soviética. El de Cuba es distinto, tiene condiciones muy distintas, sino como se vio en la cortina de hierro, como le decían, la Unión Soviética y todas sus repúblicas, no es necesariamente lo que había planteado Marx en el Manifiesto Comunista. Eso hay que acotarlo. Y por otro lado también, en Marx no se reduce precisamente al planteamiento, digamos, de su, no le podemos llamar utopía, pero su planteamiento de un escenario o de un sistema, o de la construcción de un sistema ideal de consumo, ideal social, de justicia social, que para él es la victoria del proletariado. Es decir, no podemos decir que no exista marxismo dentro de un sistema como el que hay en Venezuela, porque el marxismo es antes que nada crítico. Y sí hay marxismo cuando tú, en el momento en que tú decides limitar al mercado y de alguna manera hacer resistencia al mercado financiero internacional y al sistema financiero internacional, ya ahí estás aplicando una necesaria crítica de lo existente, que viene precisamente de una economía marxista, aunque de alguna manera no trates de implementar en su totalidad o imponer un modelo totalmente distinto, que rompa con todo lo que hay y que tenía consecuencias, y que aparte de todo no sabemos qué consecuencias tendría. No estoy satanizando esa posibilidad tampoco. De hecho, digamos, soy una persona que duda, y eso aquí se los digo, incluso hasta el concepto de propiedad privada como tal. Pero lo que estoy diciendo es que este socialismo es un socialismo crítico, y sí se le puede llamar socialismo. Dice Bote, desde el socialismo y el capitalismo. Mira, Bote, desde el capitalismo como tal no, porque el capitalismo es un sistema cuyas características están hechas para generar injusticia sistemática. ¿Sí? Lo único que al capitalismo lo puede hacer
ser menos dañino y lo puede controlar, y lo puede ser menos salvaje, que es por naturaleza, es precisamente el socialismo o las ideas socialistas aplicadas al libre mercado. Entonces, yo creo que el socialismo no necesariamente tiene que acabar de manera inmediata con el libre mercado, que son condiciones muy distintas las que hay que ver a nivel internacional, nacional, de cada una de la región, pero sí le podemos llamar socialismo. Uno, sí le podemos llamar socialismo a la actitud de Chávez como estilo. Dos, este socialismo no está necesariamente desvinculado de las ideas marxistas, por ser del siglo XXI. De hecho, Chávez y el resto de las naciones que han estado asumiendo esta resistencia antisistémica internacional financiera, pues han recibido asesoría de Heinz Dietrich, que es precisamente uno de los grandes acuñadores del concepto de socialismo del siglo XXI y que definitivamente es un gran intelectual marxista que se ha dedicado a actualizar, entre otros, ¿no? Complex Calínicos y un poco James Petras también, que se ha dedicado a actualizar las ideas marxistas para adaptarlas precisamente a una lucha que sea por los dos frentes, ¿no? Quizá por la que no nos gusta mucho, que también se puede dar, pero que es por una vía más radical, de movimiento social más radical, incluso armada, y otra también el ataque a través de la democracia formal para llegar a una democracia participativa. Entonces, yo creo que sí es socialismo, que no está totalmente desvinculado del marxismo, que de alguna forma sí podemos decir que Chávez es un socialista, ¿sí? Un socialista que ha de alguna forma puesto al orden al mercado nacional e internacional. Como ya con esto finalizo, o sea, en realidad, si no le podemos llamar socialismo, otro nombre que se le podría llamar es neoliberalismo, liberalismo o capitalismo débil, ¿no? Claro que en Chávez ya no es tanto capitalismo débil porque pues, hay una amplia redistribución del ingreso que necesita de una amplia intervención de los poderes del Estado. Sin embargo, por ejemplo, lo que López Obrador quería instalar en México, o sea, el proyecto de nación de Manuel López Obrador, va por un camino muy semejante, incluso más light. Es decir, lo que López Obrador traía, y de ahí la ridícula, ¿cómo se llama?, comparación que se le quería hacer en esta narrativa satanizadora de casi el eje del mal latinoamericano, ¿no?, que existe en este momento en Estados Unidos. El proyecto de nación de López Obrador para mí es neoliberalismo débil, obviamente que es mucho más conveniente y mucho más ¿cómo se llama?, benéfico en este momento, entre comillas, que lo que tenemos ahorita y lo que está en puerta, que ya lo platicaremos en muchos programas venideros y lo seguiremos platicando. Pero lo que López Obrador quiere hacer es un neoliberalismo débil, no un socialismo débil como lo está haciendo Chávez. Socialismo débil en el sentido en que está limitándose a la intervención y regulación para una mejor distribución del ingreso y cancelar al mercado y el trabajo asalariado y como bases también de la economía, ¿no? Bueno, mira, yo por lo que me basé es el hecho de que yo me basé para decir que al margen de socialismo y capitalismo todo depende de los gobernantes y de una u otra manera de la voluntad, e inclusive también planteé el que se acabe la corrupción. Yo creo que de entrada la corrupción es la que da al traste con todo, es lo principal. Entre más corrupción haya, más se ve la precariedad de los pueblos, en los regímenes donde más corrupción hay. Pero al margen de eso, yo usé de comparativo el documental de Zico, donde hacen llevan a cabo la comparación de los sistemas de salud de diversos países del mundo, y da mucha casualidad ver cómo el sistema de salud, por ejemplo, en Inglaterra, pues no le pide nada al de Cuba, algo interesantísimo que ahí planteó Michael Moore. Esto quiere decir que por ejemplo, o desde mi punto de vista, en Inglaterra, pues el sistema a lo mejor de capital salvaje y todo eso que tú comentas, pues lo aplican, pero digamos por fuera, para otros lados, ¿no? Para otros lugares, pero no lo aplican con su gente, ¿no? Y eso es lo que también vale la pena reflexionar un poco. Ahorita ya no nos da tiempo, pero vale la pena reflexionar. Porque, por ejemplo, si en un momento dado en un régimen autoritario que se lleve a cabo el socialismo, en que en lugar de que las ganancias de unos cuantos, en que en lugar de que las ganancias se concentren en unas cuantas manos, se concentren en un Estado, pero si ese Estado es autoritario, lo que debe de buscarse desde mi punto de vista es que las ganancias se concentren en el pueblo, en la gente, como decía José Manuel, que los beneficios sean canalizados hacia el pueblo, hacia la gente. Porque si en un momento dado queda el socialismo, pero los gobernantes de ese socialismo
de una u otra manera son ambiciosos y las ganancias del Estado quedan en el puro Estado y en ellos, pues ¿de qué sirve lo demás? ¿No? Porque se han dado casos así. Se han dado casos así donde en el sistema que le llaman socialista hay una pobreza enorme de la mayoría de la población y hay un gobierno que sí se despacha con la cuchara grande. Y aquí, por ejemplo, vemos en México que, por ejemplo, en México no hay ese sistema. Aquí supuestamente, aquí de hecho, no supuestamente, aquí de hecho hasta la izquierda le hacen el fuchi, pero en realidad vemos un sistema político y de gobierno en el que las ganancias nomás paran en unos cuantos, paran en los gobernantes, y el resto del pueblo es el que cada vez más sumido en la pobreza, el desempleo, desesperanza y en todos los males habidos y por haber generados por la injusticia social. Entonces, yo creo que un ingrediente principal debe ser la justicia social, eso es lo que yo creo, pero creo que este tema estará dando para más. Vamos a comentario final rapidito, porque ya se nos fue el tiempo, y despedida. Así que, bueno, pues así como llevábamos el orden, va José Manuel. Bueno, pues realmente... sí creo yo realmente que se pierde un gran personaje. Hugo Chávez ha sido un gran personaje, un gran ejemplo a seguir. Entonces, pues ahorita lo principal es ver qué movimientos va a haber en América Latina. Yo creo que tendrá que retomar o tomar en este caso el liderazgo es otra cosa que valdría la pena comentar después, pero sí necesita haber otra vez un líder de todo ese bloque. Y yo creo que Evo Morales sería el indicado. Obviamente habrá que ir viendo quiénes cubrirán ese perfil o cómo se irán moviendo las piezas, pero sí viene ese cambio importante en el que tenemos que ver un nuevo líder que surja en esa región del Cono Sur, representando esos ideales que ya se han implantado gracias a Hugo Chávez. Entonces sí, yo comentaba eso con unos amigos, que yo consideraba que el que podía seguir, digamos, y asumir ese cargo podría ser Evo Morales, por sus características también antiimperialistas y por ese profundo socialismo que también está implementando en Bolivia, pero ya lo veremos. Entonces, por el momento, pues muchísimas gracias, compañeros de la mesa, con que ellos escuchas, fue un placer estar con ustedes y pues nos estaremos aquí escuchando la próxima semana. Buenas noches. Y ya ahorita que mencionas así, digamos, vamos a hacer como quien dice una quiniela de liderazgos en América Latina. Yo creo que más bien ese perfil, es mi parecer, José Manuel, yo creo que más bien ese perfil podría ser llevado por Rafael Correa más que por Evo Morales, pienso yo, pero es el rally, ¿no? A ver si por ejemplo se le ocurre a alguien, a ver quién se le podría ocurrir, por ejemplo, a Ulises ahorita en su comentario final y en su despedida. Adelante. Pues yo veo muy difícil quién pueda cubrir ese perfil. Sí. Pero dado caso, si me ponen contra la picota ya y me dicen quién podría de alguna forma asumir esta especie de liderazgo, yo también voy por Rafael Correa, por las condiciones actuales. Y pues ya también con esto me despido, nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos. Bueno, pues gracias a todos. Y bueno, ahorita quiero aprovechar de volada para hacer un comentario. Dijo José Manuel, un ejemplo, el liderazgo de Hugo Chávez, un ejemplo a seguir. Y ese ejemplo a seguir también abarca a quienes de una u otra manera plantean y dicen, no, ya no hay nada que hacer, no, pues por la vía electoral no se puede. Perdón, cuando intentó un golpe de Estado Hugo Chávez fracasó. Lo que lo hizo llegar al poder fue la estrategia política y la de buscar llegar por la vía de las elecciones, que fue por la que terminó llegando e inició gobernando Venezuela. Ese también creo que es un buen ejemplo que debemos de tener todos. Y con esto nos despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado en Yo Libremente Opino. Y muchísimas gracias a nuestros analistas de hoy, José Manuel y Ulises, que estuvieron aquí platicando con nosotros. Recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Esa es la única forma. Recuerda, aprende y enseña a ver televisión. Esa es la mejor arma contra la manipulación. Cada quien desde su trinchera a crear conciencia y a llevar información, que esa es la mejor arma contra la manipulación. No importa que vean la tele, no importa que vean el cine, lo que importa es que los ciudadanos entre sí creen conciencia e informen, que se vea reflejado la inconformidad, por ejemplo, pero que se vea reflejado en las urnas, que es donde de veras importa. Ese deben de ser los objetivos. Y recuerden, nada de violencia, todo por la razón y la conciencia. Un abrazo a todos, que tengan una buena semana, y yo mañana los espero en el video comentario tradicional de Noticias con el Bote. Que estén bien y nos vemos. Tiraderodelbote.com